Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente y vamos a compartir en esta bonita mañana de viernes eh, el arrebatamiento, lo que pasará después y lo que pasará antes del arrebatamiento. Y vamos a compartir que muchos están dudando del arrebatamiento, pues están diciendo que el arrebatamiento va a ser en esta semana, amigos. Muchos no van a tener entonces oportunidad de arrepentirse, oportunidad de, a muchos los va a agarrar por sorpresa, según, pero amigos, el arrebatamiento no va a ser el 23. Nadie puede decir el día ni la hora, como dijo Jesús. Nadie sabe el día ni la hora, solo mi Padre. Ni siquiera lo saben los ángeles. Entonces, queremos decirles con detalle. Jesús específicamente habló diciendo, nadie sabe el día. No puedes decir, va a ser el 23 de septiembre o 24 de septiembre. Ni siquiera la hora, o sea, no han dicho hora, o sea, tampoco a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde, nadie sabe a qué hora. Pero una cosa sí sabemos, amigos, que el tiempo se está terminando. Cada día el tiempo del arrebatamiento se está agotando y está cada día de nosotros la salvación que cuando creímos. El arrebatamiento es un, pues no sé cómo decírselos, pero es el sello de nuestra salvación. Porque los que no se vayan en el arrebatamiento, pues no fueron salvos, se van a quedar aquí y vamos a ver lo que va a suceder antes del arrebatamiento y después del arrebatamiento en estas pláticas. Pero queremos advertirles una cosa. Estoy haciendo un llamado a todas las personas que no creen en Cristo y también a las que creen, que tienen una religión. Arrepiéntanse. Es muy importante arrepentirse porque mucha gente cree en Jesús, pero no le cree a Jesús. Mucha gente dice que cree, pero no obedece al Señor y vive su vida como, como le da la gana. Así es de que voy a decirles en este momento que si tú no eres cristiano, porque no solo porque crees en Jesús eres cristiano porque vives en obediencia a Cristo. Eres cristiano porque vives para Cristo. Pero antes de comenzar, así vamos a leer algo para el que es cristiano. Porque los que no son cristianos viven en pecado. Hay que abrirle los ojos para que reconozcan que están pecando. Para que reconozcan. Hay muchos burladores, muchos hombres que se ríen, que no creen. Pero cuando tienen problemas están diciendo siempre, Señor, te necesito, ayúdame. O sea que Dios nada más es un instrumento para nuestro beneficio. Pero no es así, amigos. Dios quiere que nosotros seamos fieles a Él y empecemos a hablar del Señor siempre compartiendo el Evangelio, la verdad. No solamente tú vas a pensar que el sacerdote o el que está dirigiendo es el encargado de predicar el Evangelio. No, amigos. Dios le dio un mandamiento a la iglesia, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Son criaturas sin Cristo, sin fe, sin esperanza. Entonces tenemos que ser conscientes de que no están bien en su vida, como antes no estaba bien nuestra vida. Vivíamos en nuestros delitos y pecados, pecando constantemente. Muchos no creen, por ejemplo, yo no creía, yo ni conocía a Dios, yo no conocía nada de la Biblia y sin embargo hablaba de Dios, o sea, hablaba de Dios, decía, por ejemplo, ay Dios mío, ayúdame, ay Dios mío de mi vida, o sea,
algo me decía, pero en realidad cuando me hablaban de la Biblia, pues yo cerraba mis oídos, mi corazón estaba endurecido. Pero la gracia de Dios vino a mi vida y nos perdonó y nos dio la oportunidad de conocerle. Y conocerle al Señor es conocer sus planes y sus propósitos. Conocer al Señor es estar en su presencia, es estar atento a sus palabras, ocupándonos en nuestra salvación con temor y temblor. Pero muchos no temen. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, darle gloria y honra a Dios. Muchos ni se quitan la cachucha cuando entran a la iglesia. Ya no se quitan como antes el sombrero los ancianos. Yo veía que se quitaban el sombrero y se humillaban. O sea, qué tremendo. Entonces, amigos, vamos a hablar acerca de una advertencia de Dios. La advertencia de Dios, porque el arrebatamiento ya va a suceder. Por tanto, arrepentíos. Estamos hablando de que Dios nos llama al arrepentimiento. Ciertamente queremos que la gente se arrepienta de sus pecados y venga al camino del Señor. Pero si tú ya eres cristiano, tienes que vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y vamos a hablar acerca de una advertencia que el Señor nos hace a los que ya estamos en el camino. Una advertencia para el que peca deliberadamente. Y miren, antes del arrebatamiento están sucediendo cosas impresionantes. Y dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 26, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, el conocimiento de la verdad. Cristo murió y resucitó. Cristo murió y con su sangre preciosa nos limpió de nuestros pecados. Nos dio vida eterna. O sea, ya tienes ese conocimiento. Ya estás caminando en fe. Ahora, si tú desobedeces, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, ya no va a haber sacrificio. Si pecas, como dice en la carta de Juan, tenemos abogado para con el Padre, orando a Jesús, siempre en el nombre de Jesús, que nos perdone y que su sangre preciosa nos limpie de todo pecado, de toda maldad. Ya vosotros estáis limpios, dijo Jesús a sus discípulos, pero es necesario estar de rodillas, clamando al Señor, pidiendo de su perdón, porque fallamos, porque pecamos. Pecamos involuntariamente. Pero si pecaremos deliberadamente sabiendo estas cosas, miren lo que viene en el 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Nadie puede cumplir la ley. Por tanto, la ley nos mata, amigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Piensen eso. ¿Cómo puedo yo pisotear a Dios? Amigos, los burladores. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el pacto de salvación, en la cual fue santificado, e hiciese afrenta al Espíritu de gracia. Por la gracia de Dios somos salvos. Pero si tú te burlas, si tú no obedeces, si tú no haces las cosas como Dios te manda, no nada más es ir a la iglesia y regresar y vivir nuestra vida como si nada hubiera pasado en nuestra vida. Tenemos que vivir una vida de santidad.
Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. O sea, hay mucha gente que no conoce esto, que no conoce que Él les va a pagar a cada uno según sus obras. Y otra vez, dice, el Señor juzgará a su pueblo. O sea, imagínense, el Señor va a juzgar a su pueblo. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde queda el impío y el pecador? O sea, ¿qué oportunidad tienen? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, ya que conocieron la salvación, conocieron el Evangelio, y sostuvieron un gran combate de padecimientos. ¿Por qué? Porque se rebelaba, la carne se rebelaba porque, no, es que yo soy de tal religión y voy a traicionar a mi religión, y cuando se te llamaba al arrepentimiento y a la obediencia a Cristo, y había padecimientos porque tú no puedes dejar de adorar ídolos, de ciertas cosas, dejar tantas mañas, tanto pecado que hay en nuestra vida. Por eso tenemos que luchar contra el pecado, luchar contra nosotros mismos, porque la carne son los deseos que tenemos en el corazón. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos vivir? ¿Qué queremos gozar? Decimos, yo tengo derecho a vivir mi vida, pero se te olvida que hay un mandamiento, que es, ven, sígueme, arrepiéntete de tus pecados. Así es de que, por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo. O sea, ¿por qué? Porque cuando te conviertes, pues, ¿a poco ya cambiaste de vida? ¿A poco ya no eres borracho? ¿A poco ya no eres mentiroso? ¿Ya no eres tan sano? No, ya no practicamos el pecado. Pero a veces pecamos. Y por otra parte dice, llegamos a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Todos vivimos vidas semejantes, amigos. Porque de los presos también, dice, se compadecieron y el despojo de sus bienes sufrieron con gozo. Aquí está hablando de cuando, ¿qué es lo que le pasa al cristiano? Pero si tú pecas deliberadamente, eso va a pasar. Te va a ir mal. Dice, siendo que tienen ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. No pierdan pues esta confianza que tiene grande galardón, porque les es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entiéndase estas palabras. Si usted retrocede, estamos hablando claramente de la perdición. La salvación es un regalo de Dios. La salvación no se pierde. La salvación ahí está para todos. El que se pierde es la persona. Por eso decimos, es que la salvación se pierde. ¿Por qué se pierde? Porque usted se perdió, porque usted se alejó, porque usted pecó deliberadamente. Pero nosotros, los verdaderos cristianos, no somos de los que retroceden para perdición, para dejar la salvación, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. ¿Oyó usted bien? La preservación de nuestra alma. Nuestro cuerpo va a morir, vamos a morir. ¿Qué hay después de la vida? Pues vida, amigos. ¿Y qué hay después de la muerte? Pues vida, amigos, vida, porque Dios, el alma que pecare, esa morirá. Dios hizo las almas de los seres humanos eternas.
Estamos en un cuerpo temporal. Dios nos dio de su espíritu, aliento de vida. Así es de que el día del Señor vendrá. Y aquí Pedro está hablándole a todos los hermanos y les está diciendo, dos cosas les vamos a decir. El día del Señor vendrá en el arrebatamiento para los que le esperan, para los que aman su venida. Pero Jesús va a venir, no va a ser dos venidas, va a venir en dos tiempos. Una, primero viene por la iglesia, viene en el arrebatamiento por su iglesia. El día del Señor vendrá, va a venir Jesús y va a venir en las nubes y se va a llevar a su pueblo, como lo leímos en Tesalonicenses. Con voz de mando, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y estaremos para siempre con el Señor. En las nubes, en el cielo. Y por otra parte, el Señor vendrá por segunda vez. Cuando Él venga a poner sus pies en el monte de los olivos. Al final de la gran tribulación. Pero antes de la tribulación y gran tribulación, el arrebatamiento sucederá. ¿Por qué estamos seguros? Porque lo vamos a aclarar. Hay mucha discusión. Hay muchos que dicen que el arrebatamiento sucederá antes de la semana 70, los últimos 7 años, del cual yo creo eso. Otros dicen que el arrebatamiento va a ser en la tribulación, o sea, van a vivir los sellos y partes de las trompetas. Otros dicen que va a ser hasta la segunda venida de Cristo, hasta que Cristo venga por segunda vez. Ahí va a ser el arrebatamiento. Pero amigos, si la iglesia se queda aquí en la tierra, en la tribulación, muchos van a morir, muchos van a perder la esperanza, muchos van a desanimarse. Si ahorita que todavía no es el arrebatamiento, muchos están desertando, muchos están dejando la fe, muchos están viviendo en pecado, pecando deliberadamente. Y dice Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, o sea, nuestro entendimiento que ha sido limpiado, renovado, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador Jesucristo dado por sus apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propios concupiscencias, sus propios pensamientos. O sea, vean lo que dice, vienen burladores, la gente se va a burlar de nosotros, que están locos. ¿Por qué no creen en Jesús? Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, o sea, de su venida? ¿No que iba a venir Cristo? Están diciendo que este 23 y 24 de septiembre del 2025 va a suceder el arrebatamiento. Y muchos van a decir eso. ¿Dónde está la promesa? No va a pasar nada. ¿Y dónde está? Es una mentira el rapto, es una mentira, van a decir. Bueno. Y dice aquí, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Por eso dice la gente, el mundo no se va a acabar, el mundo va a seguir, que no va a haber tal fin del mundo. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra del Señor los cielos y la tierra,
que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea, los que se perdieron. Los hombres impíos. Ahora, ¿por qué impíos? O sea, si tú pecas deliberadamente, eres un impío, conociendo la verdad, fuiste participante del conocimiento de Dios, de las cosas sagradas, de las cosas santas, y dejando seguir a Cristo, seguir su obediencia, te vuelves atrás del santo mandamiento. Imagínate, perdición de los hombres impíos. O sea, perdiste la salvación. ¿Por qué? Por tu necio corazón, por tu forma de pensar. Dios nos llama a ser mansos y humildes. Es una pena que muchos crean en diferentes posturas, que si es antes, que si es en la tribulación o que si es después de la tribulación. ¿De qué están hablando? ¿De la segunda venida de Cristo o del arrebatamiento? Son dos temas diferentes. Entonces, dice el apóstol Pedro, mas oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Aquí tenemos un salmo, Salmo 90. No se me quita esta alergia al polvo. Estoy tomando loratadina y no. Salmo 94 dice, porque 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. O sea, para Dios la eternidad no hay tiempo. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, para Dios fue ayer. No pasó mucho tiempo. Así es de que el Señor no retarda su promesa. Él lo prometió. Él dijo que iba a volver por su pueblo. Él dijo, creen en Dios, creed también en mí. ¿Y a quién se lo dijo? A sus discípulos, a los judíos. Después la salvación vino para los gentiles. Y les está hablando del arrebatamiento. Creen en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los diría. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y vendré otra vez. Y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Los tomaré a mí mismo, al paso. Los tomaré y me los llevaré. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los redimidos, a los que están en Cristo, sean judíos o sean paganos, o sea, la promesa para el día de hoy. Entonces el Señor no retarda su promesa, Él lo prometió, según algunos la tienen por tardanza. El Señor no viene, dicen. ¿Dónde está su venida? Sino que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. O sea que todavía hay oportunidad, amigos, todavía hay lugar. Todavía la puerta está abierta. Todavía no se cierra. Todavía hay salvación. Por tanto, arrepiéntete. Y cree en el Evangelio y obedece. Porque no nada más es leer la Biblia y conocer de la Biblia. Porque si no obedecemos, pues más te valía no haber conocido de las cosas del Señor. Pero porque conoces, recibirás mayor castigo. Si el Señor no quiere que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor quiere que te arrepientas. Y vamos a hablar por qué en estos tiempos, antes del arrebatamiento, la iglesia está en pecado y la iglesia de Cristo está siendo distraída, está siendo acosada por los hombres impíos que se han infiltrado y han enseñado doctrinas falsas y arrastran a muchos. Así es de que el Señor quiere que no perezcas, sino que procedas al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Fíjense cómo dice, como ladrón, no como alguien dijo que, mi Señor no viene como un ladrón, mi Señor no es un ladrón, no. El Señor viene como un ladrón en la noche. ¿Cómo viene el ladrón? Él no te va a avisar. Tú vas a estar bien dormido y Él va a venir y se va a llevar lo que amigos, lo que te pertenece. Se va a llevar lo que Él encuentre. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Estas cosas son difíciles de entender y difíciles de explicar, amigos, porque los cielos pasarán con gran estruendo. Miren lo que está sucediendo. Eclipses, tormentas solares, huracanes, terremotos. Pues está difícil, ¿verdad? Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis ustedes de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios? Un día. Nadie sabe el día ni la hora del arrebatamiento, pero el Señor un día, el día de Dios vendrá, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, irreprensibles y en paz. O sea, que seas como Cristo, que te parezcas a Cristo, y tengas entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Dios es paciente porque Él quiere que nos salvemos. Así es de que aquí Pablo habla, dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, nos ha escrito, casi en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, de cuáles cosas del arrebatamiento, las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, fíjense, los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. O sea, como hay personas que tú veas que, mira, están, yo lo voy a decir así, indoctos, gente que sabe de la Biblia, gente que predica el Evangelio, pero que no lo vive. ¿Sí me entiende? O sea, hombres que son ministros, pero que no viven el Evangelio, no predican, no oran, pero sí leen la Biblia para hacer sus sermones y tuercen. Aquí está hablando, fíjense cómo está hablando. Dice que en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. O sea, usted ve que están torciendo la escritura. ¿Por qué? Porque nada más sacan un versículo y lo sacan del contexto. No leen todo el capítulo. Como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Cuáles otras escrituras? El Antiguo Testamento, el Apocalipsis. ¿Cómo están diciendo muchos que cuando suene la trompeta, la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros seremos arrebatados en las nubes y estaremos para siempre con el Señor?
en el arrebatamiento. Como dicen algunos que la séptima trompeta, que es la que toca el ángel en el libro del Apocalipsis, ahí se van el misterio se va a consumar y dicen que ahí es el arrebatamiento en la séptima trompeta. Amigos, si la séptima trompeta fuera el arrebatamiento, ¿cuántos hermanos morirían? Muchos desilusionados, pero no va a ser así, amigos. El arrebatamiento es antes. Así como Noé, Dios le dijo que 7 días antes entrara él con sus hijos y los animales al arca, y Dios cerró la puerta y vino la salvación para ellos. Y el demás mundo, todo el mundo de aquel entonces pereció anegado en agua. Mas ahora, amigos, va a ser algo impresionante. Así que ustedes, oh amados, sabiendo de antemano, o sea, ya lo saben de antemano, o sea, ya están avisados. Y la escritura nos dice desde hace 1900, desde que murió Cristo, 1992 años que han pasado desde que murió Cristo. Estamos en el año 1992, desde que murió Cristo. Cuente, Cristo murió y cuente para acá, 1992 años. Estamos al final de los 6000 años, que son 8 años menos. Antes bien, dicen, sabiendo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de su firmeza. O sea, el error de los inicuos. ¿Cuáles inicuos? Los falsos hermanos, que falsos maestros, falsos profetas que están dentro de la iglesia. Y miren, yo tengo esta convicción de que el día del Señor va a venir, como dice Pedro. Va a ser un día específico. Nadie sabe el día ni la hora. Va a venir Jesús en el arrebatamiento. Y como ustedes están viendo, ya ha comenzado la guerra, ya ha comenzado donde todas las naciones están rodeando a Israel. Cuando dice que huyan a los montes, imagínense, usted va a tener que viajar a Israel para irse a los montes de Israel, de Judá. Huyan a los montes, dice Jesús. O sea, lógico, le está hablando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y aquí hay una cosa que dice el Señor: crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. No a ningún santo, no a ninguna virgen, solamente a Él, a Jesucristo. Estaba viendo a una señora que decía muy altaneramente que su fe es grande y creía que su santo, que su santito es poderoso y que le ha cumplido todas las cosas, pero está pobre la señora. Su manera de hablar, su manera de ser, su arrogancia, eh, amigos, su amargura se veía cuando hablaba con odio. Así hay mucha gente que cree en otras cosas, que no cree en Dios, que no cree en la Biblia, y aunque digan que creen en Dios, pues sí, es que hay muchos dioses, amigos. Antes del arrebatamiento, ¿qué está sucediendo? La apostasía. Una apostasía impresionante, amigos. Miren de lo que estamos leyendo, miren que desde antes el apóstol Pedro está diciendo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿En cuál pueblo? En el pueblo hebreo, en los judíos. Como habrá entre nosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Me puede decir usted que la salvación no se pierde? Cuando estos hombres viven sin salvación, sé que están perdidos. No por decir, yo soy cristiano, o yo voy a una iglesia cristiana, usted es salvo.
Hay muchos que no son de Cristo. Y esos son los que están adentro, ¿no? Imagínense los que están afuera. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Cuando usted ve videos de discusiones, de contiendas, están blasfemando el camino del Señor. Dios trazó una línea. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad. Yo voy a regresar por un pueblo que dejé. El arrebatamiento va a suceder. No sabemos el día ni la hora, lo repito. Pero de que el tiempo sabemos que está cerca. Por eso debemos de estar preparados, esperando, vigilando, velando y orando en todo tiempo para ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Porque va a venir destrucción repentina. Y luego fíjense muchos. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Están perdidos. No tienen la salvación. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó solamente a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados de ese lugar. Porque Lot, este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de aquellas personas. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El Señor sabe. El Señor va a distinguir. Mayormente a aquellos que siguiendo la carne, o sea, viven en la carne, le dan el deseo de la carne, le dan rienda suelta al pecado. Andan en concupiscencias e inmundicias, o sea, en los pensamientos de su corazón, en la inmundicia, en lo reprobado por Dios, en la desobediencia. Y desprecian el señorío del Señor. A mí no me interesa Dios. Desprecian el Evangelio. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia que los seres humanos, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Se perdieron, amigos. Tuvieron la oportunidad de ser salvos y despreciaron la salvación. ¿Se pierde la salvación? Sí. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día de este mundo. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con ustedes se recrean en sus errores. O sea, ¿ha visto esta gente? Que yo, y que sabe qué, y que soy y Juan Camané, y comen con nosotros. Les hablamos y no entienden. Tienen los ojos llenos de adulterio. Fíjense, los ojos llenos de adulterio. O sea, el adulterio no se consuma nada más en la cama. Se consuma cuando la gente mira solamente y desea. Por eso tenemos que decirle al Señor, ayúdanos. Porque hay lujuria. Estamos en un cuerpo. Podemos caer. Pero tenemos que luchar contra la carne.
Entonces tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. ¿Conoce a alguien que seduce? Que anda, dame tu teléfono, dame tu internet, dame tu face, llámame, hay que vernos en algún lugar. Andan buscando a las almas inconstantes, a las que no son fieles. Tienen el corazón habituado a la codicia, son codiciosos y son hijos de maldición. Hombre, ni joven o jovencita, ¿te quieres casar con uno de estos? Primero conócenlos. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Fíjense, el error. Tú ya huiste del error, pero hay quienes te vuelven a caer que caigas en el error. Fíjense lo que dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Hay corrupción dentro de la iglesia. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. En los pensamientos, en los pecados, son vencidos nuevamente y vuelven a caer en pecado, perdiendo su salvación. Su posterior estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Terrible. Para aquellos que tienen una doctrina de la salvación, no se pierde. Salvo, siempre salvo. Amigos, estamos viendo que hay muchísimos versículos que hablan de la perdición. Y tal vez uno explique de esta manera. Estaba leyendo yo lo que va a suceder en estos tiempos difíciles. Y miren, para finalizar,